Sam. Bueno, como decíamos, estamos viviendo tiempos intensos y a veces en la mitad de la tormenta es bueno hacer el esfuerzo por eh, retomar un poco la calma y mirar algunos asuntos en perspectiva. Es lo que nos queremos proponer con esta conversación y por ello le queremos agradecer especialmente por esta posibilidad al abogado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, Claudio Alvarado. Claudio, muy buenos días, gracias por conversar esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí conversando con ustedes. Sí, bueno, para nosotros también, Claudio. Quería partir por aquí, ¿ah? Hay un concepto que viene de la minería y que ahora se usa harto en ciencia política, que es el de los clivajes, ¿no? Que son las divisiones. Se ha dicho que este plebiscito podría generar para el futuro de la política chilena clivajes de una envergadura similar o al menos comparativa con lo que ocurrió en el plebiscito de 1988. Quería partir por ahí, quería preguntarte si estabas de acuerdo con esa idea y si así fuera, ¿cuáles podrían ser eventualmente esos clivajes? Me parece que esa idea que tú comentas capta un fenómeno real que está ocurriendo, Ujú. y es que el plebiscito, dado el modo en que trabajó la convención y las características específicas de su propuesta, efectivamente significó un movimiento que consiste particularmente en que tenemos que del lado de la opción rechazo hay fuerzas tanto de derecha, centro derecha y centro izquierda, Ujú. y en cambio en el lado de la opción apruebo tenemos solo fuerzas de izquierda y centro izquierda. En ese sentido, por decirlo así, la transversalidad política, al menos a nivel de la dirigencia, de los partidos, de las élites, pareciera estar más bien del lado del rechazo. Hay que esperar, por supuesto, el resultado del plebiscito, el resultado del domingo, para tener certeza de que este fenómeno tiene a su vez arraigo a nivel de la ciudadanía en general, pero es lo que se observa. Y si eso es así, o Ujú. sea, si eso es verdad, me parece que efectivamente hay algo así como un remesón, pero no completo. No es que luego del plebiscito, me parece a mí al menos, no es que luego del plebiscito vayamos a tener una gran coalición de gobierno entre las fuerzas que están hoy día por el rechazo. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero lo que sí es probable que suceda, a la luz de cómo ha sido el debate que ha rodeado el plebiscito, es que tengamos un grupo, sobre todo si se consolida la opción del rechazo, Sí. el triunfo del rechazo, lo probable, digo, es que tengamos un grupo o un conjunto de grupos de centro izquierda que busquen articularse políticamente de un modo más visible, más potente y con disposición a tender puentes tanto hacia la derecha como hacia el mundo de la izquierda. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo no es raya para la suma de que vayamos a tener una gran nueva coalición, pero sí de que hay un mundo de centro izquierda que de verse ganar, que ha optado por el rechazo y que de verse ganador del plebiscito va a consolidar, me parece, esa posición de actuar en política de modo distinto a lo que fue, por ejemplo, la segunda vuelta presidencial, en que tuvimos un gran arco que apoyó a Gabriel Boric desde una parte importante de la DC y Ujú. de su directiva hacia la izquierda. Yo creo que eso es lo que se ha resquebrajado de cara al plebiscito. Claudio, para que se cumpliera tu supuesto, eso requeriría entre medio un quiebre en la democracia cristiana, en el Partido Radical, en el PPD y en menor medida en el Partido Socialista. ¿Tú ves que ese sería un escenario eventual si gana el rechazo? Es que no estoy seguro Ya. que vaya a necesitarse un quiebre adicional a los que ya se han producido. O sea, Ujú. a mí me parece que si uno piensa, por ejemplo, en el mundo que está articulado en torno a lo que se ha llamado la centroizquierda por el rechazo, ese es un mundo que responde a quiebres previos, digamos. O sea, en el No, no, fondo, no, pero lo que te quiero decir es que hoy día sí, formalmente, por decir algo, Matías Walker y Yanna Proboste están en el mismo partido, ¿no? Natalia Piergentili y Rodrigo Valdés están en el mismo partido. José Antonio Gómez y Carlos Maldonado están en el mismo partido. Pero para que se avanzara hacia una nueva política de alianzas, por decirlo de alguna manera, aquello ya no podría seguir sucediendo. Eso es lo que quería decir. perfecto, sí. Sí. Mira, yo no sé si los movimientos de nuevos partidos son lentos, Ujú. se cocina a fuego lento. Entonces yo no sé si eso va a ocurrir de inmediato, pero sí me parece que
que varios de los liderazgos que tú mencionas, que ya están actuando en forma distinta a lo que han decidido sus directivas, van a verse tentados a armar algún tipo de nueva plataforma. Yo no sé si eso va a ser un partido político nuevo, un movimiento ciudadano, pero veo que hay mundos y hay dirigentes emblemáticos que han sido ministros, diputados, senadores, que van a verse al menos interrogados, al menos cuestionados, interpelados, en suma, a decir, bueno, si es que hay un mundo de centroizquierda que no estaba siendo interpretado y nuestra opción pareciera que sí los está representando, ¿cómo le damos continuidad en el tiempo a esa representación? Hay que pensar además que este es un quiebre que más allá de lo que sucede a nivel de las cúpulas partidarias, creo que existe de facto en ese mundo, en ese amplio mundo de lo que antes fue la concertación. Veía una estadística, son más de 50 exministros de la concertación que están por el rechazo. Yo creo que ese fenómeno va a tener algún tipo de traducción, no necesariamente de mano de una nueva coalición. Yo creo que es un mundo de centroizquierda que se sigue considerando de centroizquierda, que quiere actuar como tal, pero que por lo mismo va a tener, sobre todo si, insisto, se consolida el triunfo del rechazo que augura en la encuesta, va a tener todos los incentivos y preguntas legítimas de cómo articularse políticamente para continuar representando lo que han encarnado de cara al plebiscito. Sí. Claudio, esto que estamos conversando, ¿de qué modo podría interpelar a la derecha? Porque opción uno, bueno, hay varias, pero déjame decirte dos, ¿no? Opción uno, lo que hoy día hemos conocido como Chile Vamos, podría haber ahí un espacio para generar una nueva política de alianzas, por lo tanto supongo que eso implica algunas modificaciones a sus posiciones actuales. O alternativa dos, esta centroizquierda trata de ocupar el espacio que podríamos denominar de centro, por decirlo de alguna manera, y eso arrinconar más a Chile Vamos hacia la derecha. Todo esto es que está ocurriendo, y obviamente en este escenario que es como de análisis, ¿no? Esto no lo podemos firmar así como si estuviéramos hablando de ciencias exactas, pero ¿de qué modo debería o podría interpelar a la derecha que hoy día conocemos? Lo que ocurre, me parece a mí, es que el mundo de centro-derecha, aquí dejo fuera al Partido Republicano, ¿cierto? Que además nos integra formalmente a la coalición Chile Vamos. Me parece que el mundo de centro-derecha, el mundo de Chile Vamos, ya se ha visto interpelado. Probablemente eso va a seguir ocurriendo, pero si uno piensa lo que ha pasado desde el plebiscito de octubre de 2020 a la fecha, lo que uno observa en ese mundo es que hay un tipo de énfasis y un tipo de mensaje que es distinto a lo que habitualmente uno acostumbraba. Yo sé que entre medio estuvo la elección presidencial y la caída del candidato que Chile Vamos tuvo en su minuto, que fue Sebastián Sichel. Entonces eso, de algún modo, enturbia el análisis. Pero si uno despeja esa variable, lo que uno se da cuenta es que, por ejemplo, para la primaria de Chile Vamos, la primaria presidencial que terminó ganando Sebastián Sichel, uno ahí tenía 4 candidatos presidenciales, precandidatos, que habían estado por la opción apruebo en el plebiscito de entrada, que tenían un mensaje más bien reformista. Yo creo que ese camino, si uno piensa el tipo de énfasis que se han articulado de cara a la discusión constitucional, de cara al plebiscito de salida, ya está en marcha. O sea, la coalición oficialmente, con documentos firmados y comprometidos, ha asegurado que va a estar por un Estado social de derecho, que va a estar por un reconocimiento firme de los pueblos originarios. O sea, yo creo que esa es una reflexión que ya está ocurriendo, y fíjate que si gana el rechazo, así como uno va a decir hay un mundo de centroizquierda que se va a sentir triunfador, también va a haber un mundo de centroderecha que va a considerarse legítimamente ganador, que es el mundo que justamente ha impulsado esos énfasis. La campaña de centroderecha de cara al plebiscito, la campaña de pasar a segundo plano, de comprometer esas banderas y esos contenidos, es una campaña del ala blanda de la centroderecha, no del ala dura. Y lo que pasa es que si el resultado es el que estamos suponiendo a efectos de esta conversación, ese mundo se va a ver fortalecido, y a la inversa. Paradójicamente, a mí me parece que si llegara a triunfar la opción apruebo, lo que vamos a tener es que en el lado de la derecha lo que vendría serían una serie de facturas y sacadas de cuenta, como se dice coloquialmente en política, de parte del mundo más duro de la derecha, que va a acusar con el dedo a quienes desde Chile Vamos, no sé, Javier Macaya, Diego Chalper, algunos ex convencionales y otros, impulsaron una visión más reformista y más dialogante de cara a la campaña. Yo creo que eso es lo que está en juego en el lado de la centro derecha de cara al plebiscito.
Sí, pues bueno, siempre después de las elecciones se usa esta figura que yo la encuentro muy violenta, como ilustración, esta idea, Claudio, de la noche de los cuchillos largos, ¿no? Sí. Exactamente. Ahora, ya que te habías puesto en el escenario del triunfo de la prueba, también quería llevarte para allá, porque si volvemos al principio de esta entrevista, donde tú decías, el rechazo parece ser en términos de la política formal más amplio, ¿no? Que el apruebo. Y si sin embargo ocurriera que el apruebo es socialmente más amplio que el rechazo, ¿qué habría que ponderar, ¿no? Porque ahí entraríamos en una franca contradicción en la representación, me atrevería a decirlo así, ¿no? O sea, si representativamente la política chilena muestra un arco y la sociedad muestra otro, nos encontraríamos evidentemente frente a un puente cortado, po. ¿Qué habría que analizar si es que aquello ocurriera de esa manera? Efectivamente, si es que se diera el hipotético triunfo del apruebo, surgirían todas esas preguntas que tú bien comentas. O sea, ¿cómo podríamos explicar que pese a la transversalidad política que ha encarnado la opción rechazo, triunfara la opción apruebo? Creo que ahí se instalaría, más allá de que uno esté de acuerdo o no, lo que se instalaría en ese supuesto es que el gran ganador es el gobierno, del modo en que se jugó por la opción apruebo, eh, aunque también esto depende de los porcentajes, ¿cierto? Porque un triunfo 51-49 para el apruebo también es un problema no solamente para el presidente Boric, sino yo te Sí. diría para la parte, para el mundo de la centroizquierda que ha estado por esa opción Ujú. y que ha dicho que tenemos que aprobar, pero con ciertos cambios importantes. Y sería un problema porque un triunfo estrecho de ese tipo mostraría un país de todos modos dividido. Y ojo, yo agregaría a lo que estamos diciendo que en el caso de triunfar la opción rechazo, que es el supuesto que no habíamos, eh, que no habíamos, digamos, imaginado antes en las preguntas previas, Sí. la pregunta por la desconexión entre política y sociedad va a seguir presente, porque el triunfo del rechazo, por supuesto que sería un triunfo legítimo, las urnas, los electores, los ciudadanos habrían hablado y el sistema político, particularmente quienes estuvieron por la opción aprueba, tendrían que acusar recibo, intentar sacar las lecciones del caso, pero dentro de esas lecciones habría que instalar la gran pregunta, o sea, ¿cómo sería posible que hayamos pasado un 80% de la prueba de entrada a un triunfo del rechazo? Y entonces la pregunta por la desconexión y por la frustración de la ciudadanía respecto a los procesos impulsados por el sistema político, creo que va a estar presente en ambos escenarios, solo que obviamente de modo distinto y con diferentes ganadores. Pero creo que el sistema político no va a poder eludir esa pregunta. O sea, ¿cómo desde el 5 de septiembre eh, se logra conectar con una ciudadanía que, en el caso del triunfo del apruebo, estaría de todos modos dividida, y en el caso de la Ujú. opción rechazo sería un triunfo legítimo pero paradójico, porque sería un triunfo de la opción que no era la que llegaba a buen puerto el proceso constituyente, y entonces por supuesto que tendría que venir la autocrítica y es probable que observemos esa noche de los cuchillos largos que tú bien comentas. Si estamos conversando a esta hora de la mañana con el director del Instituto de Estudios de la Sociedad, el abogado Claudio Alvarado. Claudio, te lo comento porque desde la autodenominada centroizquierda por el apruebo, lo voy a decir así, se le hace a la autodenominada centroizquierda por el rechazo una crítica, que en términos hipotéticos, por cierto, podría llevar a la idea de que a lo mejor esta amplitud del rechazo es ilusoria. Eh, Esto no lo vamos a saber hasta el lunes, por cierto. Estamos haciendo una entrevista con el dato más importante en la incertidumbre, pero en el siguiente sentido, Claudio, lo enuncio para que tú lo comentes, ¿no? De que en general, a ver, primero que los partidos de la centroizquierda tienen todos, en términos institucionales, una clara mayoría por el apruebo, ¿no? En segundo lugar, que quienes aparecen como liderazgos del rechazo, salvo algunas excepciones, no han tenido en el último tiempo cargos elegidos por representación popular. Entonces se trata, por ejemplo, de exministros que en buena parte nunca han postulado a cargos de representación popular, o de ex parlamentarios que en su momento tuvieron un gran apoyo electoral, pero que fueron siendo desplazados por cuestiones generacionales o porque literalmente perdieron elecciones, ¿no? O
como uno puede ver en la televisión, que algunos de las caras visibles hoy día de esta centroizquierda por el rechazo habían postulado a la Convención Constitucional y les fue muy mal, ¿no? ¿Qué decir respecto a esto? ¿No? Esa es una crítica que es de la centroizquierda por el apruebo se hace la centroizquierda por el rechazo, que en resumen no son representativos de la centroizquierda, aunque mediática o políticamente son muy conocidos. ¿Qué decir al Sí, yo, respecto? sí, yo aquí distinguiría dos Mm, factores a efectos de la pregunta. Un factor mm, más coyuntural, mm, que paso a explicar enseguida, y un factor más de largo plazo, de un debate inconcluso que arrastra hace años la centroizquierda. Me refiero a los dos puntos. ujú, Sobre la cuestión coyuntural, a mí me parece que esa crítica que se realiza desde el mundo de la centroizquierda que está por el apruebo está muy influida por la coyuntura electoral, por la disputa propia de estos periodos, pero me parece a mí imprecisa porque yo creo que ambos mundos, tanto los de la centroizquierda que están por el apruebo como por el rechazo, tienen a su haber figuras que en su minuto fueron ministros o dirigentes parlamentarios electos, digamos, por la ciudadanía, no sé, Carlos Maldonado por el rechazo, Camilo Escalona por el apruebo, y también ambos tienen a su haber dirigentes que han sido electos recientemente y ujú, que son actualmente parlamentarios en ejercicio. De hecho, eh, Jimena Rincón, Matías Walker, son actualmente senadores, ujú, electos con buena votación, o el caso mismo de Felipe Arboe, que ujú. Felipe Arboe fue o sea, renuncia al Senado, va a la convención y gana su escaño en la urna. Entonces yo creo que ambos mundos, pensando en lo coyuntural, Ujú. tienen, como se dice en forma coloquial, de todo un poco, Ya, o digamos. sea, este podría ser un Entonces, argumento boomerang, se podría usar igual de claro, vuelta, ¿no? Sí, exactamente, sí, exactamente, por ya. eso. Yo creo que en lo coyuntural ambos tienen un poco de todo y por tanto creo que lo central no es eso, sino que lo central, y esto es el segundo punto al que me quería referir, es la cuestión más de largo plazo. A mí me parece que lo que está latente, lo que está subyacente en esta división que se observa dentro del mundo, lo que era la antigua concertación, es un debate irresuelto, un debate que no fue abordado a tiempo, y cuando las cosas no se abordan a tiempo suelen explotar mal, entre distintas visiones al interior de la centroizquierda de lo que fue la gran familia concertacionista respecto a lo que habían sido los vilipendiados 30 años, o en su minuto los 20 años, digamos, dependía cuando uno ve que el debate no se abordó, y por tanto también una diferencia de cara al futuro. Yo creo que ese debate, ese es el gran debate que la centroizquierda no abordó, y es una historia larga, esto es una historia que algunos remontan hasta el año 98, ¿cierto? Hasta ese inserto en prensa de mayo del 98 de un grupo de dirigentes que después fueron llamados autocomplacientes, al cual después le responde un grupo de dirigentes que después fueron llamados los autoflagelantes, pasa por el periodo que rodea la elección de Ricardo Lagos, los cambios que hace para la segunda vuelta, quien después sería presidente de la República. Después tiene una serie de pasos que llegan hasta los conflictos que generó el gobierno de la nueva mayoría, la incorporación del Partido Comunista. Yo creo que esa larga historia, que obviamente aquí no podemos contar de manera exhaustiva, Sí. es la que tiene al mundo de centro izquierda hoy día dividido, una fractura respecto a su pasado y una división, por tanto, respecto a su futuro. Y me parece a mí que, bueno, ese es un debate que cuando era una sola coalición no se abordó de manera adecuada. La gran Ah, oportunidad para hacerlo luego fue cuando perdieron el poder, cuando llegó Sebastián sí. Piñera en la moneda en 2010, no se hizo. Bueno, yo creo que eso es algo que intuyo va a volver a reflotar de la mano de lo primero que tú me preguntabas en esta entrevista, de los eventuales nuevos clivajes, Sí. eventual plataforma novedosa de un mundo de centroizquierda que rechazó. Yo creo que eso va a volver a aparecer. Y cierro el punto con esto. Yo creo que esa trayectoria, además, conviene revisarla, porque también hay figuras que en algún minuto estuvieron en un lugar y hoy día están en otro diferente. Ejemplos concretos. Sergio Mico ha hecho, digamos, mucho ruido, tanto para bien como para mal, según quien lo sigue o quien lo critica, producto de sus declaraciones una vez que dejó la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, Sergio Mico en el año 98 firmó el documento de los autoflagelantes y hoy día está en la posición que está. Creo que eso amerita algunas preguntas para quienes lo critican tanto, y a la inversa hay otras figuras que también tuvieron sus movimientos. Entonces, yo creo que todo esto que estamos conversando y que parece un poco de largo aliento, y que lo es lo que está en el trasfondo de la división que a la centroizquierda le explotó a consecuencia de no haber abordado sus debates en el momento oportuno, le explotó parcialmente de cara a la segunda vuelta presidencial y sobre todo de cara a la cuestión constitucional.
Sí, pues Claudio, bueno, cuando fue el segundo gobierno de Bachelet, nosotros nos preguntábamos, ahí le preguntábamos al aire a nuestros entrevistados, especialmente los del entonces oficialismo, ¿cómo lo van a hacer ustedes para poner de acuerdo en una misma coalición en temas educativos a Mariana Elwin con Camila Vallejo, ¿no? O a René Cortázar con Cristian Cuevas? Y si recuerdas o si recordamos, algunas de las dificultades importantes que tuvo ese gobierno tenían que ver con que era tan amplio que finalmente terminaba en ciertos temas multiplicándose por cero, ¿no? En personas que en cualquier situación distinta estarían en coaliciones distintas y que sin embargo estaban en la misma. Pero no sé si quieres comentar algo al respecto breve porque Sí, te quería hacer muy una breve. última. Sí, Sí, muy breve. Solo agregar que esto también, todo lo que estamos conversando, y asumiendo que en el plebiscito del domingo triunfa el rechazo, o incluso triunfe la prueba, pero por un margen estrecho, creo que también le va a exigir una serie de preguntas a la nueva izquierda. Porque hasta ahora hemos conversado sobre lo que fue el mundo de la antigua concertación y sí, su sí, sí. división fundamentalmente, pero a mí me parece que la nueva izquierda, y pienso particularmente en quienes están hoy día en la moneda, desde el presidente Boric hacia abajo, también van a tener que interrogarse hasta qué punto ellos leyeron mal el escenario, porque lo cierto es que en marzo de este año parecían vivir un momento estelar, digamos. La Convención Constitucional avanzaba, con sus representantes teniendo mayoría, llegando a la moneda, este mismo grupo. Entonces, si esto termina mal, a mí me parece que termina mal desde el punto de vista de no zanjar la cuestión constitucional, no solo se triunfa el rechazo, también si es que, si es que el apruebo gana por un margen estrecho, en ambos escenarios para ellos termina mal, no fue lo que esperaban. Bueno, yo creo que también le exige unas preguntas que se vinculan con la misma historia que estamos conversando, e incluso más atrás, con lo que fue la renovación socialista, con no tomarse demasiado en serio sus lecciones, la importancia de mayorías sociales articuladas con mayorías políticas. Creo que todo eso también va a resurgir como preguntas relevantes para el mundo que encabeza hoy día el presidente Gabriel Boric. Sí. Claudio, finalizo con esto. Se dice que estamos viviendo un momento de radicalización, ¿no? De crispación. Y claro, si uno ve lo de ayer en la Cámara de Diputados o lo del domingo cerca de la Plaza Italia, no tendría sino que confirmar la hipótesis, ¿no? Pero dicho esto, no sé, uno va a la panadería y ve que no pasa nada raro, digamos. Va al supermercado, ve que no pasa nada raro y uno se pregunta en voz alta, ahora tengo un micrófono y te estoy entrevistando, si es cierto que la sociedad chilena está fracturada, o más bien es una fractura de élites y el resto de la sociedad, más allá de las contradicciones evidentes que existen, no sigue funcionando al menos con ese espíritu. ¿Cuál es tu análisis respecto a esta idea que se ha instalado, ¿no? De que estamos mucho más rabiosamente divididos que como estábamos hace 5 o 10 años atrás? Yo distinguiría la situación de las élites políticas del resto de la sociedad. En el caso de las élites políticas, me parece claro que hoy día, y luego tendremos que discutir por qué una vez que pasa el plebiscito, pero es claro que hoy día las élites políticas están, o estamos, digamos, quienes participamos en el debate público, por más mesura que uno intente aportar o contribuir, el debate político de las élites está más polarizado, está más tenso, y a veces llegamos a episodios impresentables como los que observamos ayer en la Cámara de Diputados. Pero también es verdad que cuando las élites se polarizan y transcurre demasiado tiempo en que eso no amaina, en que eso va permeando progresivamente a la sociedad. Entonces yo diría, tenemos una polarización fuerte a nivel de élites, un cuadro en el que eso va permeando a la sociedad sin todavía tener la misma presencia en esta última que en las élites partidarias y del debate público en general. Pero yo diría que lejos, la principal nota o la principal característica que uno podría observar en la sociedad, y así lo revelan, lo muestran, una serie de ejercicios cualitativos y cuantitativos, del punto de vista, no sé, de plataformas de escucha ciudadana, como tenemos que hablar de Chile, Ujú, ujú. análisis de distintos sociólogos, etcétera. Yo creo que lo que más vamos a observar en la ciudadanía es una creciente frustración respecto a lo que ha sido el proceso político de los últimos años. Me quedo en virtud del tiempo solo con el caso de lo que revelan ya los primeros informes de Tenemos que hablar de Chile. Muestran que la ciudadanía aspira a cambios muy profundos, pero con estabilidad y certeza, por decirlo así, seguridad en las distintas dimensiones de la vida. Eso quiere decir, por supuesto, seguridad social, pero también estabilidad política, económica, orden público, demandas por seguridad, estas últimas que además van creciendo. Entonces creo que lo que vamos a tener en la ciudadanía, más que polarización, aunque insisto, la polarización de las élites va permeando progresivamente, lo que más vamos a tener en la ciudadanía, digo, es frustración de que es un caso más
un paso adicional en el que el sistema político no ha logrado generar esos cambios con estabilidad y certeza que necesariamente suponen acuerdos transversales. Y me parece que esa es la principal nota de alerta de cara al sistema político pensando en el 5 de septiembre, que el margen se va estrechando, la rabia y la impaciencia ciudadana va creciendo. Katy Araujo habla de una paciencia colmada. Entonces creo que eso hay que tomárselo muy en serio, y que ya sea que triunfe la opción rechazo como la opción apruebo, lo que se va a necesitar es mucha disposición a acuerdos transversales que permitan viabilizar esos cambios con estabilidad y certeza, que es lo que pareciera, así lo sugieren, insisto, distintos estudios y plataformas de escucha ciudadana, es lo que pareciera esperar la ciudadanía. Bueno, como decía Juanita tan temprano, estamos recién a miércoles y han pasado tantas cosas y pasan tantas cosas que por eso yo agradezco especialmente que podamos, en medio de todo esto, levantar un poquito la cabeza y mirar en perspectiva. Así es que, Claudio Alvarado, director del IES, muchas gracias especialmente por darnos esta posibilidad en un momento tan intenso como el que estamos viviendo en el país. Muchas gracias a usted, Mm. el gusto fue mío, y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Sí, Chao, pues, chao. gracias Claudio, que esté muy bien. Ahí estaba el abogado Claudio Alvarado, investigador, por cierto, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, que es un centro de estudios para ubicarlo. No, uno trata de no entrar en caricaturas, pero por decirlo de algún modo, vinculado a la derecha liberal o a la derecha revisionista, ¿no? Que ha venido desde hace algún tiempo haciendo contribuciones importantes a nuestra reflexión colectiva. Son las 8:35, hacemos un breve alto y continuamos con radioanálisis en este día miércoles.